el prodigio oculto. Renacer en la segunda división en el competitivo mundo del fútbol profesional español, no todos los sueños llegan a cumplirse. Muchos talentos emergen en las divisiones inferiores, pero pocos logran brillar en los grandes escenarios. Haruki Kan conocía esa realidad demasiado bien. Antes de su renacer, Haruki formó parte de las categorías juveniles del Real Madrid, uno de los clubes más prestigiosos del mundo. Entrenó entre las futuras estrellas, compartió sueños con otros jóvenes promesas, pero por circunstancias que jamás entendió del todo, fue descartado y nunca tuvo la oportunidad de debutar en el primer equipo. Su sueño se esfumó. Su carrera parecía destinada al olvido. Pero el destino tenía otros planes. Una tragedia temprana acabó con su vida, justo cuando estaba a punto de comenzar a demostrar su talento. Sin embargo, un ser desconocido le otorgó una segunda oportunidad. Renacer, con 3 deseos que le concederían habilidades excepcionales. Haruki pidió la técnica magistral de Lionel Messi, la magia creativa de Ronaldinho, y la resistencia física y mental inquebrantable de Cristiano Ronaldo en su mejor momento. Renació, pero esta vez, lejos del brillo del Santiago Bernabéu. Su nueva vida comenzó en un club modesto, el Real Oviedo, un equipo con historia que luchaba por regresar a la primera división desde la segunda división española. Allí nadie esperaba nada de él. No tenía el reconocimiento ni la presión de un gigante, solo la oportunidad de demostrar su verdadero valor. Vivía solo, lejos de la fama, dedicado a entrenar sin descanso, perfeccionando cada detalle de su juego. Durante meses, Haruki trabajó en silencio, sin jugar partidos oficiales, esperando pacientemente su momento. El Real Oviedo, con sus altibajos y su afición fiel, necesitaba un cambio. Y sin saberlo, Haruki era la respuesta. Su llegada pasaba desapercibida para la mayoría, pero para quienes lo veían entrenar, era evidente que estaba a otro nivel. Este era solo el comienzo. Haruki Kan, el prodigio oculto, renacía para cambiar su destino y el de su equipo. El día que Haruki Kan esperaba con más ansiedad finalmente llegó. Su debut oficial con el Real Oviedo en un partido crucial de la segunda división española. Desde el momento en que pisó el césped del estadio Carlos Tartiere, todos notaron algo especial en él. Había una calma en su mirada y una sonrisa apenas perceptible en sus labios, esa chispa que recordaba a la alegría contagiosa de Ronaldinho cuando bailaba con el balón. El árbitro dio el pitazo inicial y Haruki comenzó a mostrar por qué era un talento único. Con una elegancia y destreza que dejaban boquiabiertos a sus compañeros y rivales, Haruki se deslizaba entre las defensas rivales como si el balón fuera una extensión natural de su cuerpo. Cada toque suyo tenía la precisión y el control mágico que recordaban a Messi en su mejor momento. Cambios de ritmo súbitos, regates cortos y una visión panorámica del campo que pocos podían igualar. Pero no era solo técnica. La resistencia y fuerza física de Haruki eran impresionantes, como un Cristiano Ronaldo incansable que nunca bajaba el ritmo. Durante el partido, Haruki se movía con una mezcla perfecta de alegría y concentración. Su sonrisa, como la de Ronaldinho, se mantenía, y parecía disfrutar cada instante en el campo como si estuviera jugando en un parque con amigos, pero a una velocidad y nivel que nadie podía igualar. Su primer gol llegó tras una jugada individual espectacular. Recibió el balón en la mitad del campo, regateó a 3 defensores con una combinación de toque suave y potencia, y definió con un disparo cruzado imposible para el portero. El público explotó en aplausos, y sus compañeros comenzaron a darse cuenta de que estaban ante algo fuera de lo común. El segundo gol fue una obra maestra de inteligencia y rapidez. Haruki recibió un pase entre líneas, controló el balón con la cabeza erguida, y con un toque sutil al estilo Messi, se quitó a un defensor y definió con un tiro colocado al ángulo. Pero Haruki no solo anotaba, también repartía juego. En varias ocasiones asistió a sus compañeros con pases precisos y visionarios, 4 asistencias que dejaron a todos boquiabiertos. Cada pase tenía la genialidad de Ronaldinho, creando espacios y generando oportunidades con una facilidad envidiable. El tercer gol de Haruki fue la joya de la corona. Un sprint imparable, recorriendo casi todo el campo, desbordando a la defensa rival con potencia y agilidad digna de Cristiano Ronaldo, y definiendo con un remate colocado que selló su hat-trick. Al final del partido, Haruki había anotado 3 goles y entregado 4 asistencias. Un debut soñado, una actuación que quedaría grabada en la memoria de todos. Los comentaristas no dudaron en comparar su estilo con las leyendas. La sonrisa y la alegría contagiosa de Ronaldinho, el control y la magia de Messi, y la fuerza y resistencia de Cristiano Ronaldo. Para Haruki, ese partido fue la confirmación de que su renacer no era un simple milagro.
Era la oportunidad para cambiar su destino y el del Real Oviedo. El prodigio oculto había llegado para quedarse. El eco del debut legendario de Haruki Kan se expandió rápidamente más allá del estadio Carlos Tartiere. Los medios deportivos, las redes sociales y los aficionados hablaban sin cesar del joven prodigio que, en su primer partido oficial con el Real Oviedo, anotó un hat-trick y repartió 4 asistencias. Dentro del club, la atmósfera cambió por completo. Los compañeros miraban a Haruki con admiración, respeto y expectativas. Para muchos, él era la esperanza que podía llevar al equipo de regreso a la primera división. Para otros, un desafío inesperado, pues su llegada revolucionaba la dinámica del vestuario. El entrenador, aunque orgulloso del talento de Haruki, sabía que con la fama llegaba una nueva presión. El joven debía mantenerse enfocado y evitar distracciones, porque la segunda división no perdona errores. La prensa comenzó a buscar cada detalle sobre el misterioso jugador que combinaba la magia de Messi, la alegría contagiosa de Ronaldinho y la fuerza inquebrantable de Cristiano Ronaldo. Entrevistas, análisis, rumores. Haruki se convirtió en el centro de atención. Pero él mantuvo la humildad y su rutina de entrenamiento. Sabía que un debut espectacular era solo el inicio, y que debía seguir mejorando cada día. Sin embargo, los rivales no se quedaron de brazos cruzados. Estudiaban cada movimiento suyo, diseñaban estrategias para frenarlo, y la presión de ser marcado como el jugador a detener crecía con cada partido. Haruki enfrentaba una nueva batalla. No solo debía superar a sus oponentes en el campo, sino también la presión y las expectativas que pesaban sobre sus hombros. A pesar de la fama repentina, siguió siendo un joven dedicado, concentrado en su objetivo. Convertirse en el mejor y ayudar a su equipo a alcanzar la gloria. Con cada entrenamiento y partido, demostraba que renacer no era solo una segunda oportunidad, sino el comienzo de una leyenda. La temporada avanzaba y la fama de Haruki Kan no hacía más que crecer. Rivales, entrenadores y medios conocían su nombre, y todos coincidían en una cosa. Detener a Haruki era la misión más difícil de la segunda división. Los partidos se volvieron una prueba constante de resistencia y habilidad. Los defensas rivales se preparaban para frenar su magia. Entradas fuertes, marcas cerradas, tácticas agresivas, todo para impedir que Haruki dominara el juego. Pero cada intento era en vano. Con una combinación perfecta de agilidad y velocidad, Haruki esquivaba las entradas con una elegancia que recordaba a Ronaldinho cuando burlaba a sus rivales con una sonrisa. Sus reflejos eran asombrosos. Esquivaba patadas, anticipaba movimientos y nunca perdía el equilibrio. Y cuando la situación se ponía difícil, Haruki mostraba la resistencia de Cristiano Ronaldo. Las entradas duras apenas lograban frenarlo un instante. Se levantaba rápido, sin perder el ritmo ni la concentración. Los rivales intentaron todo. Entradas laterales, barridas, incluso golpes fuertes que podrían haber sacado a cualquier jugador común del partido. Pero Haruki era diferente. Cada impacto parecía fortalecerlo, y su determinación crecía con cada choque. En el campo, su control seguía intacto. Con una sonrisa confiada y la calma de un maestro, Haruki continuaba su espectáculo, dejando rivales atrás y creando oportunidades para sus compañeros. Los comentaristas y espectadores estaban maravillados. Ningún jugador puede detenerlo, decían. Es como si el balón estuviera pegado a sus pies y su cuerpo fuera de acero. Los defensas rivales, frustrados, empezaron a bajar la intensidad, pero Haruki jamás bajó su nivel. Su habilidad para esquivar entradas y recuperarse rápidamente lo convirtió en una fuerza imparable en la segunda división. El prodigio oculto demostraba que no solo había renacido para jugar, sino para dominar, para ser invencible en la cancha. Con cada partido que pasaba, Haruki Kan confirmaba por qué era la joya más brillante del Real Oviedo y la segunda división entera. Su nombre resonaba en cada estadio, y sus habilidades seguían sorprendiendo a todos, desde aficionados hasta rivales y entrenadores. El siguiente encuentro fue contra el Real Zaragoza, un equipo con una defensa fuerte y organizada. Desde el primer minuto, el Zaragoza buscó frenar a Haruki con marcajes estrictos y entradas agresivas. Pero, como siempre, Haruki los esquivó con la gracia de un bailarín. Con fintas y regates, dejó atrás a 2 defensores, asistió a un compañero que anotó el primer gol y luego definió el mismo con un disparo colocado que rozó el ángulo. El Oviedo ganó 3-1, y Haruki fue la estrella indiscutible. El siguiente partido, frente al Real Sporting de Gijón, rival histórico del Oviedo, elevó la intensidad. El duelo fue duro, lleno de faltas y presión constante. Pero Haruki mantuvo la calma. Anotó un gol de tiro libre, con la precisión y potencia dignas de Cristiano Ronaldo, y dio 2 asistencias en jugadas de contragolpe.
El Oviedo empató 2-2, y aunque no fue victoria, el equipo salió fortalecido. En el encuentro contra el Rayo Vallecano, Aruki mostró su magia en estado puro. Con su sonrisa característica, desarmó a la defensa rival con una serie de regates que parecían imposibles. Marcó 2 goles y asistió en el tercero, contribuyendo a una victoria contundente por 4-0. Los partidos siguientes fueron una mezcla de emociones, pero siempre con Aruki como protagonista. Contra el Usted Las Palmas, anotó un gol decisivo en el último minuto, asegurando un empate vital. Frente al CD Tenerife, su liderazgo se hizo evidente, guiando al equipo en un partido difícil que terminó en victoria 2-1. Cada encuentro era una demostración de su talento, su resistencia y su compromiso. Pero también, de cómo se había ganado la confianza y el respeto de sus compañeros y entrenadores. El Real Oviedo, gracias a Aruki, comenzó a escalar posiciones en la tabla de clasificación. La lucha por el ascenso se volvía real, y con ella, las expectativas y presiones crecían. Pero Aruki no parecía afectado. Su mirada seguía fija en el objetivo, su sonrisa intacta, y su juego, imparable. El prodigio oculto estaba escribiendo una nueva historia, y nadie podría detenerlo. A medida que la temporada avanzaba, la lucha por el ascenso en la segunda división se volvía cada vez más intensa. Los ojos de toda España estaban puestos en el Real Oviedo y, sobre todo, en Aruki Kan, el prodigio que parecía imparable. Las victorias se hicieron más difíciles, y cada partido se sentía como una final. Los rivales comenzaron a preparar estrategias especiales solo para detener a Aruki. El Sporting de Gijón, eterno rival regional, esperaba el duelo más importante del año. El partido fue una batalla campal desde el primer minuto. Entradas duras, juego físico y una presión extrema. Aruki, sin embargo, no se dejó intimidar. Con su sonrisa tranquila y su agilidad sobrenatural, sorteó a los defensas rivales una y otra vez, dejando en claro que ninguna marca cerrada ni entrada violenta lograría detenerlo. Anotó un gol decisivo en la segunda mitad tras una jugada individual magistral, batiendo al portero con un disparo colocado. El Oviedo ganó 2-1, y la afición explotó en júbilo. Pero no todo era gloria. El Rayo Vallecano, otro candidato al ascenso, se convirtió en un nuevo obstáculo y rival. En el siguiente enfrentamiento, el partido terminó en un empate 1-1, pero las tensiones entre jugadores crecieron, con choques y confrontaciones que dejaron claro que la batalla sería larga y dura. Además, la presión mediática aumentó. Aruki fue sometido a entrevistas constantes, análisis tácticos y rumores sobre su futuro en clubes grandes. A pesar de eso, el joven jugador mantuvo los pies en la tierra. Sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir. La recta final de la temporada se acercaba, y con ella, partidos decisivos donde el Real Oviedo debía ganar para mantener viva la ilusión del ascenso. Aruki seguía siendo la piedra angular del equipo, pero también sentía la responsabilidad que eso conllevaba. Los entrenamientos se intensificaron, las estrategias se ajustaron y el equipo se preparó para el desafío final. Porque en el fútbol, como en la vida, no basta con ser el mejor. Hay que saber soportar la presión, enfrentar la rivalidad y demostrar carácter cuando más importa. Y Aruki Kan estaba listo para demostrar que su renacer no fue casualidad. El prodigio oculto se acercaba a su destino. La tabla estaba apretada. 4 equipos peleaban por los 2 primeros lugares que daban el ascenso directo a la liga. El Real Oviedo, gracias al liderazgo de Aruki Kan, se encontraba en la tercera posición, a tan solo un punto del segundo. Quedaban 3 partidos. 3 finales. El primero fue contra el Levante Usted, un equipo fuerte, con experiencia en la primera división y una defensa que solo había recibido 19 goles en toda la temporada. Desde el inicio, Levante cerró espacios, marcando a Aruki con 2 hombres encima, sin darle un solo metro libre. Pero Aruki no desesperó. Se movía, arrastraba marcas, abría espacios para sus compañeros. En el minuto 37, logró colarse entre líneas, recibió un pase filtrado y dejó atrás a sus marcadores con un giro eléctrico. Enganchó hacia su izquierda y con un disparo seco al segundo palo, marcó el 1-0. El estadio rugió. En el segundo tiempo, Aruki asistió a su delantero centro con una rabona perfecta. Ganaron 2-0. Oviedo subía al segundo puesto. Una semana después, tocaba visitar a Eibar, otro de los aspirantes al ascenso. El ambiente era hostil. El estadio arropaba a su equipo con cánticos ensordecedores. El Eibar salió con intensidad, presión alta y pierna fuerte. Pero Aruki ya se había acostumbrado a ese trato. Cada vez que le llegaba el balón, sabías que algo iba a pasar. En el minuto 14, arrancó desde el medio campo.
Eludió a 3 jugadores con una mezcla de dribles de Ronaldinho y la aceleración de Cristiano. Cuando parecía que iba a disparar, filtró un pase de gol milimétrico. 1-0. Más tarde, repitió la dosis. Drible, asistencia, gol. Terminó el partido con 3 asistencias y un penal convertido. Oviedo ganó 4-2. Y ahora, solo quedaba un partido. Última jornada. Real Oviedo vs Albacete. Ambos con los mismos puntos. Quien ganara, ascendía directamente. Un empate podría dejar todo en manos del playoff. El estadio Carlos Tartiere estaba a reventar. La ciudad entera parecía haber respirado fútbol esa semana. Y Aruki, aunque tranquilo por fuera, sentía el corazón latiéndole como un tambor. El partido fue un ida y vuelta brutal. Apenas a los 10 minutos, Albacete marcó tras un error defensivo. Oviedo respondió rápido. Aruki, con un control perfecto en el borde del área, se giró entre 2 defensores y empató con un disparo cruzado. 1-1. El segundo tiempo fue una guerra. En el minuto 72, el balón le cayó a Aruki tras un rechace. No dudó. Controló, amagó y remató con fuerza. Golazo. 2-1. Pero el Albacete no bajó los brazos. Minuto 85. Tiro de esquina, cabezazo, gol. 2-2. Todo parecía derrumbarse. El ascenso se escapaba. Última jugada. Minuto 93. Oviedo lanza un contragolpe. Aruki recibe el balón en su propio campo. Empieza a correr. 1, 2, 3 rivales lo persiguen. Con una finta corta deja atrás al primero. Con una ruleta elude al segundo. Con velocidad pura se escapa del tercero. Solo queda el portero. Una leve sonrisa se dibuja en su rostro, al estilo Ronaldinho. Toque sutil, balón picado. Gol. 3-2. Oviedo asciende a primera. El estadio se vino abajo. Los jugadores se abrazaban. Algunos lloraban. Aruki, de rodillas en el césped, levantaba los brazos al cielo. No solo había devuelto al club a lo más alto. Había demostrado que su renacer tenía un propósito: cambiarlo todo. El prodigio oculto, al fin, brillaba a plena luz. El ascenso había sido épico. Real Oviedo, un club con historia y corazón, volvía a la liga tras años de lucha. Pero esta vez lo hacía con un jugador que había revolucionado el fútbol español: Haruki Khan. La pretemporada fue corta pero intensa. El equipo se reforzó con algunos fichajes, pero el eje, el alma, seguía siendo el joven japonés renacido. Haruki no solo entrenaba, vivía cada día como si fuera una final. Veía partidos antiguos, analizaba movimientos, se exigía cada día más. Ya no bastaba con ser una promesa. Ahora estaba en la élite. Su debut llegó contra el Sevilla FC, en el Ramón Sánchez Pizjuán, un estadio hostil, caluroso, y con una afición exigente. Los medios no hablaban de otra cosa. ¿Podrá Haruki marcar la diferencia en primera? ¿Es solo un fenómeno de segunda un futuro Balón de Oro? ¿Messi, Cristiano, Ronaldinho, es este chico la fusión de todos? El estadio rugía. El partido comenzó. Y Haruki, no decepcionó. Desde el primer toque demostró que el nivel no le pesaba. Cada control, cada pase, cada regate, parecía calculado al milímetro. En el minuto 22, tomó el balón en el borde del área, rodeado de 3. Con una finta corta y un giro al estilo Ronaldinho, dejó atrás a 2 defensores. El tercero intentó barrerlo, pero Haruki lo esquivó con un salto fluido. Cara a cara con el arquero, definió con un toque sutil al segundo palo. Gol. Silencio en el estadio. Solo se escuchaban los gritos de la pequeña sección visitante, los fieles del Oviedo. Y esa fue solo la primera muestra. Durante el resto del partido, Haruki dio 2 asistencias milimétricas. Uno con un pase filtrado al estilo Messi. El otro con un centro bombeado con rosca, que recordó a los tiempos de Beckham. Real Oviedo ganó 3-1. Y Haruki fue portada de todos los diarios al día siguiente. Pasaron semanas. Frente al Real Betis, anotó un doblete. Contra el Valencia CF, firmó un gol desde fuera del área que se hizo viral en todo el mundo. Y ante el Atlético de Madrid, a pesar de la dura defensa, logró generar la jugada del único gol del partido. Los clubes empezaron a prestar atención. Primero fueron los rumores de Borussia Dortmund y Ajax. Luego, el interés del AC Milán y el Olympique de Marsella. Pero todo cambió cuando, tras su actuación frente al FC Barcelona, la cámara captó al mismísimo Xavi Hernández observando desde las gradas. Ese día, Haruki fue un espectáculo total. El partido terminó 2-2, pero sus 2 asistencias fueron de otro planeta. El Camp Nou se rindió a sus pies. Después, vino el enfrentamiento más esperado. Real Oviedo vs Real Madrid, en el Santiago Bernabéu.
Los nervios estaban en el aire, pero Haruki caminaba como si ya hubiera jugado 100 veces allí. En el minuto 11, interceptó un pase en mitad de cancha y lanzó una carrera explosiva hacia el área. Venció a Tchouaméni en velocidad, dribló a Rudiger con una roleta y fusiló al arquero Kepa. El estadio quedó en shock. Y aunque el Madrid remontó en el segundo tiempo, la prensa fue unánime. El chico de Oviedo fue la estrella del partido. Florentino Pérez pidió informes. Los ojeadores del Manchester City, PSG y Bayern Múnich no tardaron en aparecer. Pero Haruki no dijo una palabra. No hablaba de traspasos. No respondía a rumores. Solo entrenaba. Solo jugaba. Solo brillaba. El prodigio oculto ya no era tan oculto. Estaba en la cima. Y apenas comenzaba. Después de cada partido en la liga, los titulares ya no hablaban de equipos, hablaban de él. Haruki Kan, el fenómeno que llegó de la nada, gen japonés, talento brasileño, magia universal. ¿De qué planeta vino este chico? Pero en una mañana de septiembre, el mundo del fútbol se paralizó. La Federación Japonesa publicó la lista de convocados para los amistosos internacionales. Y allí estaba. Haruki Kan, media punta, Real Oviedo. Japón estalló de orgullo. Los medios lo colocaron como el heredero de Kagawa, Nakata, y Honda. Pero lo inesperado ocurrió horas más tarde. Mientras se encontraba en una rueda de prensa rutinaria, un periodista ecuatoriano levantó la mano y preguntó: Haruki, ¿es cierto que tienes también nacionalidad ecuatoriana? Todos se quedaron en silencio. El jugador, por primera vez, se detuvo, y asintió. Sí. Nací en Japón, pero mi madre era ecuatoriana. Tenía doble nacionalidad desde niño. Nunca lo oculté, simplemente, nadie lo preguntó. La bomba explotó. Las redes sociales estallaron en segundos. Haruki ecuatoriano fue tendencia en Ecuador, Japón, España, Argentina y Brasil. Los noticieros mostraban fotos antiguas de su madre en Quito, de pequeños viajes a Guayaquil cuando era niño, de Haruki visitando estadios sudamericanos con su camiseta tricolor de Ecuador. En Japón, la noticia causó desconcierto, pero también respeto. En Ecuador, causó locura. El país, que buscaba una nueva generación dorada, vio en Haruki al Salvador inesperado. Y entonces, sucedió lo impensable. La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció que Haruki había aceptado la convocatoria para jugar un amistoso con la Tri, como homenaje a su madre fallecida. Elegí Japón por mi padre. Hoy elijo Ecuador, por el amor que también llevo en mi sangre. El amistoso fue contra nada menos que Brasil, en el Estadio Monumental de Guayaquil. Las entradas se agotaron en 3 horas. La camiseta número 10 con su nombre se vendió más que cualquier otra. La emoción era indescriptible. Cuando Haruki pisó el césped, saludó al cielo y besó el escudo. Desde el primer toque, el público se volvió loco. Toques rápidos, fintas suaves, cambios de ritmo, pases con el exterior. Era como si Ronaldinho estuviera de vuelta, mezclado con Messi y Cristiano, pero ahora con los colores de Ecuador. Y entonces, llegó el momento. Minuto 39. Recibió un pase largo del medio campo. Lo controló con el muslo, se giró, dejó atrás a Casemiro, eludió a Marquinhos y, con una sonrisa en la cara, picó el balón por encima de Alisson Becker. Golazo. El estadio se cayó. Pero no terminó ahí. Asistió en el segundo tiempo con un centro perfecto a Ener Valencia. Y volvió a marcar tras una pared rápida con Kendry Páez. Ecuador venció a Brasil 3-2. La hazaña era histórica. Y el mundo no hablaba de otra cosa. En los días siguientes, la FIFA entró en discusión. ¿A qué selección pertenecería Haruki oficialmente? ¿Podría cambiar de federación? Y aunque las reglas son claras, el debate seguía. El jugador, por su parte, simplemente dijo: yo solo quiero jugar al fútbol. Donde me dejen defender una bandera que ame, ahí estaré. Haruki Kan ya no era solo el prodigio oculto. Era el símbolo de una generación. Un puente entre continentes. Una promesa que se convirtió en leyenda. Con 2 culturas, 2 sangres, pero un solo corazón para el fútbol. Las semanas posteriores a aquel amistoso frente a Brasil fueron una tormenta mediática. El mundo del fútbol debatía sin parar. ¿Debería Haruki jugar para Japón o para Ecuador? ¿Se iría con la tradición y disciplina japonesa? ¿O con la pasión ardiente de la mitad del mundo? Las redes ardían. Los programas deportivos no hablaban de otra cosa. Mientras tanto, Haruki seguía entrenando con su club. No daba entrevistas. No respondía mensajes. Pero en privado, ya lo había decidido. Su corazón lo tenía claro desde hace tiempo. Un mes antes del arranque de la Copa América, la Federación Ecuatoriana lanzó un video de apenas 30 segundos. Haruki frente a la cámara. Silencio. Fondo blanco.
Camiseta amarilla con el número 10. No elegí nacer con dos culturas, pero sí puedo elegir a quién representar. Y yo elijo a Ecuador. Boom. El mundo entero explotó. Haruki Kan jugaría oficialmente con la Tri. En Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, todo era fiesta. En Japón, los medios reaccionaron con respeto, pero tristeza. Haruki agradeció públicamente a su país natal y a la selección nipona. Pero su decisión era firme. Mi madre me enseñó a amar esta tierra, incluso desde la distancia. El fútbol me trajo de regreso. Y ahora, estoy listo para dar todo por esta camiseta y así llegó el momento. La Copa América 2026 en Estados Unidos. Ecuador compartía grupo con Argentina, Chile y Canadá. Todos los ojos estaban puestos en Haruki. Primer partido. Ecuador vs Canadá minuto 5. Haruki recibe en el centro. Gira como Zidane. Pase filtrado. Gol de Ener Valencia. Minuto 23. Haruki conduce desde mitad de cancha, deja a tres rivales atrás y define de zurda. Golazo. Resultado final. 3-0 Haruki, MVP del partido. Segundo partido. Ecuador vs Chile, un partido duro, físico. Haruki fue marcado con dureza, empujado, derribado. Pero no se detuvo. En el minuto 70, con el partido 1-1, recibió el balón por banda izquierda. Se frenó, miró al defensa a los ojos, sonrió. Y lo dejó en el suelo con una magia al estilo Ronaldinho. Centro perfecto. Gol de Moisés Caicedo. Ecuador gana 2-1. El partido más esperado. Ecuador vs Argentina. Messi ya no estaba. Pero el legado seguía. Julián Álvarez, Enzo Fernández, y una selección que era candidata al título. Antes del partido, Haruki declaró: respeto a Argentina, pero Ecuador ya no viene a participar. Venimos a competir, y lo cumplió. Desde el inicio, Haruki tomó el control del partido. Distribuía como un veterano. Driblaba con alegría. Presionaba como loco. Minuto 35. Le hacen penal. Él lo ejecuta. Gol. Minuto 52. Asistencia perfecta de taco a Kendry Páez. Gol. Minuto 89. Toma el balón desde su campo, esquiva a 4, y mete un pase filtrado para el tercero. Ecuador 3-1 Argentina. Histórico. Los comentaristas de ESPN, TIC, Marca, y Fox Sports decían lo mismo. Este chico es diferente, es como si tuviera el alma de Messi, la energía de Cristiano y la alegría de Ronaldinho. Las camisetas con su nombre volaban en todo Ecuador y empezaban a venderse en Europa. Niños japoneses también usaban la tricolor. Luego llegó el mensaje en redes. Elegí Ecuador, y no me arrepiento. Aquí no solo juego, aquí siento. El país lo adoptó como su nuevo ídolo. Las escuelas llevaban su nombre. Los niños lo imitaban en las canchas. Y los rivales lo respetaban. En las siguientes fases, Ecuador avanzó a cuartos y luego a semifinales. Haruki fue el motor. No se escondía. No fallaba. No paraba. Era el alma de un equipo que nunca había llegado tan lejos. Y entonces, por primera vez en la historia, Ecuador clasificó a la final de la Copa América. Y su rival. Brasil. El mundo entero estaba expectante. Por primera vez en su historia, Ecuador estaba en una final de Copa América. Y su líder era un joven de rostro tranquilo, mirada firme y talento desbordante. Haruki Kan. La sede era el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Más de 80.000 personas. Las camisetas amarillas dominaban las gradas, pero también había miles de brasileños, y curiosamente, muchos ejecutivos de la CONMEBOL presentes. El ambiente era extraño. Los rumores comenzaron desde antes del partido. Un periodista filtró un supuesto audio donde se hablaba de garantizar que Brasil gane. Muchos lo ignoraron. Otros sintieron el presagio. Haruki, mientras calentaba, se acercó a Kendry y dijo: hoy nos van a querer robar, hermano, pero aún así, vamos a darles pelea. Primer tiempo el partido empezó tenso. Ecuador presionaba alto. Haruki era el motor. Tocaba, desbordaba, creaba peligro. Minuto 14. Haruki recibe al borde del área. Lo bajan con una barrida por detrás. Nada. El árbitro no pita. Minuto 21. Pase en profundidad de Haruki a Ener. Este define y anota. Pero el linier levanta la bandera. Fuera de juego dudoso. Gol anulado. Minuto 33. Falta clara de Casemiro sobre Moisés Caicedo. Otra vez, sin sanción. La frustración comenzaba a notarse. Pero Haruki no se detenía. Minuto 38. Toma el balón en el centro del campo. Se deshace de dos rivales con un giro. Deja atrás a Paquetá con una bicicleta. Encara a Marquinhos, lo supera con un túnel y define de zurda. Golazo. Ecuador 1-0 Brasil. El estadio explotó.
Pero 45 segundos después, el árbitro se lleva la mano al oído. Llamado del VAR. Posible falta en la jugada previa, dicen en la pantalla. Tras 3 minutos, el árbitro anula el gol. El silencio fue absoluto. La indignación, total. Segundo tiempo, Brasil salió con todo. Vinicius, Rodrigo y Antony comenzaron a presionar. Pero Ecuador resistía. Hasta que llegó el minuto 60. Córner para Brasil. Cabezazo de Militao. El balón rebota en el pecho de Pervis Estupiñán. El árbitro pita penal. Aruki corre hacia él, grita, se le planta. Eso no es mano, revísalo. Pero el árbitro se niega. Gol de Brasil. 1-0. Minuto 74. Aruki inicia una jugada desde su campo. Se lleva a 3 con pura magia. Hace un pase sin mirar. Kendry la devuelve. Aruki entra al área, amaga 2 veces, y con una sonrisa en el rostro, pica el balón por encima del portero. Golazo. Pero otra vez, el linier levanta la bandera. Offside milimétrico. Gol anulado. Las cámaras repiten la jugada. Aruki estaba en línea. Pero el VAR no interviene. Minuto 88. Aruki, con rabia, encara a 2 defensas. Se mete al área, lo derriban claramente. Todo el estadio grita. Penal. El árbitro hace el gesto de siga. Aruki se queda en el suelo, mirando al cielo. Respira profundo, se levanta, y sonríe. Pero sus ojos están llenos de fuego. Minuto 93. Final del partido. Brasil 1-0 Ecuador. Los jugadores brasileños celebran. Pero el público abuchea. La mayoría del estadio sabía lo que había ocurrido. Aruki, en medio del campo, mira hacia las gradas. Levanta la mano. Y con el escudo de Ecuador en el pecho, se golpea el corazón. No lloró. No se quejó. En la conferencia de prensa solo dijo: hoy no ganó el mejor equipo. Pero sí ganó la verdad. Porque todos vieron lo que pasó, las redes explotaron. Vídeos, repeticiones, pruebas de manipulación. Hasta exárbitros internacionales declararon: el arbitraje fue escandaloso. Le robaron a Ecuador. Aruki fue ovacionado incluso por la prensa brasileña. Su camiseta se convirtió en símbolo de resistencia, orgullo y justicia. Ecuador perdió la final. Pero ganó algo más grande: el respeto del mundo. Y Aruki se convirtió no solo en el mejor jugador del torneo, sino en un ícono, un guerrero. Un prodigio, que jamás se rinde. El silbato final de la Copa América aún resonaba en su mente. Aruki no había dormido bien desde aquella noche. No por la derrota, ni siquiera por el escándalo arbitral, sino por lo que vino después. Su celular no paraba de sonar. Representantes, directores deportivos, periodistas. Llamadas desde Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, y especialmente desde España. Real Madrid quiere conocerte. El Manchester City ofrece 150 millones. El PSG está dispuesto a romper todos los récords por ti. La locura había comenzado. Incluso leyendas del fútbol como Zidane, Kaká y Ronaldinho hablaron de él públicamente. Ese chico tiene el alma del juego. Aruki es diferente. Pero mientras los contratos llegaban en sobres blindados, algo en él no terminaba de encajar. En cada entrevista, no hablaba de fichajes. Hablaba de Ecuador. De los niños que lo esperaban afuera del hotel. De las camisetas hechas a mano con su nombre mal escrito. De los barrios donde no hay canchas, pero hay pasión. Un día, su representante entró a su habitación con un sobre dorado. Este es el contrato más alto jamás ofrecido a un jugador de tu edad. Es tu momento, Aruki. Él lo tomó. Lo miró. Y lo guardó en el cajón sin abrirlo. Antes de irme al cielo, tengo que tocar el suelo. De vuelta a casa 2 semanas después, Aruki apareció en Quito. Sin cámaras. Sin anuncios. Fue directamente a Monte Sinaí, una de las zonas más humildes de Guayaquil. Allí, en una cancha de tierra, armó un partido informal con niños del barrio. Él, descalzo, como ellos. Con una camiseta blanca y un short azul. Nadie podía creerlo. Jugaba riendo. Dando pases. Enseñando. Y en cada niño veía una versión de sí mismo. Los vídeos se hicieron virales. Las redes explotaron de emoción. Aruki no se olvidó de dónde viene. Días después, dio una rueda de prensa sorpresiva desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol. He decidido quedarme en Ecuador, por una temporada. Voy a jugar en el club que me abrió las puertas cuando nadie lo hizo. Independiente del Valle. Quiero devolver lo que me dieron. Y quiero que los ojos del mundo vean lo que somos capaces de construir aquí. La revolución del fútbol ecuatoriano. En cuestión de días, Independiente del Valle duplicó su número de socios. Los partidos comenzaron a televisarse en Europa. El estadio se llenaba en cada fecha. Y Aruki, fiel a su estilo, jugaba sonriendo, con magia, velocidad, humildad.
Marcó 2 goles y dio 3 asistencias en su debut ante Barcelona SC. El país entero se paralizó. Más aún cuando anunció la creación de su fundación, Raíces de Fuego, enfocada en construir canchas en barrios marginales y dar formación gratuita a jóvenes talentos. Mientras tanto, en Europa, el Real Madrid, el Bayern y el Manchester City se mantenían atentos. Sabían que tarde o temprano, Aruki regresaría al más alto nivel. Pero ahora entendían que no podían comprarlo. Tenían que convencerlo. Y para eso, no bastaba el dinero. Había que entender su misión. Final del capítulo. Una noche, sentado en el borde de una cancha recién construida en Esmeraldas, un niño le preguntó: ¿por qué no te fuiste con Messi? Aruki sonrió. Porque antes de ser una estrella, quería ser luz aquí y así, entre el oro de Europa y la tierra que lo vio crecer, Aruki eligió ambas. Porque el verdadero prodigio no es solo el talento, sino saber para qué se usa. Terminó la temporada. Aruki Kan no solo fue campeón con Independiente del Valle. Fue leyenda. Marcó 34 goles y dio 29 asistencias en 42 partidos. Ganó la Ligatro, la Copa Sudamericana, y llevó al club hasta semifinales de la Copa Libertadores, eliminando a gigantes como River Plate y Palmeiras. Y lo hizo jugando como él mismo. Con sonrisas, con amagues, con rabia de justicia en cada toque. Con el alma de Ronaldinho. La visión de Messi. La explosividad de Cristiano. Y la humildad de quien jamás olvida de dónde vino. El mundo ya no lo llamaba promesa. Lo llamaban fenómeno. El despertar de Europa. Septiembre. En los despachos de los clubes más poderosos del planeta, Aruki era tema obligatorio. Real Madrid lo veía como el sucesor de Modric y Bellingham. Barcelona soñaba con revivir su esencia con él como eje. Manchester City ofrecía un proyecto en torno a su figura. Bayern Múnich quería devolver el arte al fútbol alemán con su magia. PSG, desesperado tras la salida de Mbappé, ofreció 200 millones. Liverpool, Juventus, Atlético, Chelsea, Milán, Inter. Todos enviaron emisarios a Quito. Aruki, mientras tanto, entrenaba en silencio. Jugaba futsal con chicos de su barrio. Y seguía construyendo canchas por todo Ecuador. Un día, en rueda de prensa, le preguntaron: Aruki, ¿por qué aún no te decides? Él respondió: porque todos quieren que juegue para ellos. Pero muy pocos preguntan por qué juego. La puja final. Los clubes comenzaron a moverse en secreto. Algunos ofrecieron proyectos deportivos completos, incluyendo academias en Ecuador. Otros le propusieron ser capitán desde el primer día. Incluso clubes rivales como Madrid y Barcelona se unieron en una batalla mediática por él. Hasta Nike y Adidas entraron en guerra por patrocinarlo. Pero Aruki se mantenía en silencio. Entonces ocurrió lo inesperado. En un partido de exhibición organizado por la FIFA en Dubái, donde se enfrentaban estrellas del mundo vs leyendas, Aruki fue invitado como figura central. Allí, en la cancha, compartió equipo con Iniesta, Kaká, Henry, Drogba y Ronaldinho. Del otro lado, estaban Zidane, Figo, Del Piero y otros íconos. Aruki no solo jugó. Dominó. Anotó un gol de chilena. Dio 3 asistencias. Humilló amablemente a Del Piero con una elástica y dejó sin reacción a Zidane con una gambeta de espaldas. Al terminar, Ronaldinho se le acercó, lo abrazó, y le dijo al oído: ahora sí, Europa está lista para ti. La decisión. 2 semanas después, Aruki convocó una conferencia mundial. Periodistas de más de 40 países. Traductores en simultáneo. Tensión en el aire. Subió al escenario, con una camiseta blanca sin escudos. Respiró hondo. Miró al público. Y dijo: agradezco a todos los clubes que han confiado en mí. A los que ofrecieron millones, y a los que ofrecieron propósito. Pero solo uno me habló desde el corazón. Me ofreció fútbol, y comunidad. Me ofreció competir, y construir. Por eso, hoy anuncio que seré nuevo jugador del. Hizo una pausa. Miró a la cámara. Sonrió. Real Betis Balompié. Silencio total. La prensa estalló. Real Betis. ¿Y los gigantes? Aruki levantó la camiseta verde y blanca. El Betis fue el único que dijo: ven, te necesitamos para inspirar a los nuestros. No solo me quieren como estrella. Me quieren como semilla. Y eso, vale más que 1000 títulos. Final del capítulo. Desde ese día, la Liga Española cambió para siempre. Los estadios se llenaban solo para verlo. Los clubes rivales empezaron a buscar más talento sudamericano. La gente volvió a los estadios por fútbol, y por alma. Y Aruki, una vez más, demostró que no es el talento lo que define a un prodigio, sino lo que hace con él. Estadio Benito Villamarín. Sevilla. 80.720 personas de pie. La ciudad entera conteniendo el aliento. Y no era por un clásico. Era por él.
Haruki Kan debutaba en Europa. Y lo hacía frente al rival más imponente, Real Madrid. En la previa, los analistas se dividían. Es un talento, sí, pero Europa es otra cosa, veremos si puede con defensas como Rudiger o Tchouaméni, un buen partido y cambiará todo y vaya que lo cambió. Minuto 1 al 10 los primeros toques fueron suaves, medidos. Haruki se posicionó como falso extremo izquierdo. Flotaba, como si estudiara el campo. Hasta que llegó el primer balón. Lo recibió entre dos. Control orientado. Tacón a un compañero, y sin mirar, ya pedía el pase al espacio. El Villamarín rugía. Era solo el comienzo. Minuto 14. El primer golpe balón filtrado por Nabil Fekir. Haruki, con un control perfecto, dejó atrás a Carvajal. Pisó área. Rudiger salió a matarlo con fuerza. Pero Haruki lo esquivó con una bicicleta doble y un caño sutil. Chilena. Gol. Golazo. El estadio estalló. Hasta los comentaristas del Madrid se quedaron en silencio. ¿Quién es este chico? ¿Qué acabamos de ver? El show continúa. El Betis jugó como nunca. Pero no era solo fútbol. Era arte, alegría, precisión. Haruki dio 2 asistencias más antes del minuto 60. Una con una rabona al segundo palo. Otra con una pared imposible entre Kroos y Nacho. Y cada vez que lo marcaban con fuerza, él seguía. No protestaba. Se levantaba con una sonrisa. Como si cada golpe solo lo hiciera más humano. Minuto 89. El gesto con el 3-2 a favor, Ancelotti mandó a Camavinga y Valverde a marcarlo doble. Lo presionaron entre la línea y el banderín. Haruki los bailó. Con un sombrero, una media vuelta y un pase sin mirar, humilló a ambos. El estadio gritó como si hubieran ganado un título. Pero entonces, hizo algo inesperado. Caminó hacia el banco. Se sacó la camiseta. Y mostró otra debajo. Decía, gracias, Ecuador. Aquí estoy por ustedes. Después del partido los medios internacionales lo aclamaron. Una estrella mundial ha nacido ante nuestros ojos, marca. Haruki Kan ya no es una promesa. Es el presente, l'Équipe. Tiene el aura de los elegidos, Sky Sports. Pero mientras eso ocurría, Haruki estaba en su habitación, en silencio, viendo un partido clasificatorio de Sudamérica. Ecuador vs Chile. Su país, su gente. Y aunque ya había jugado con la Tri, sabía que aún no había hecho historia allí. Transformando a la selección tras la Copa América, Ecuador vivía una nueva era. Los jóvenes querían ser como Haruki. Y la selección, liderada por él, ya no solo jugaba, soñaba. En el siguiente partido oficial, contra Argentina en Quito, Haruki hizo una asistencia sin mirar, marcó un gol desde media cancha, y llevó al equipo a una victoria histórica de 3-1. Al final del partido, Messi lo abrazó. Le dijo algo que solo Haruki escuchó. Sigue sonriendo. El fútbol necesita eso. Adaptación en España. Fuera del campo, Haruki llevaba una vida tranquila. Caminaba por Sevilla como uno más. Visitaba librerías, jugaba con niños en plazas. Iba en bicicleta al entrenamiento. Rechazó mansiones y superdeportivos. Vivía en un piso antiguo, con vista al río Guadalquivir. Y en sus días libres, daba charlas motivacionales en colegios de barrios humildes. Su equipo lo adoraba. Los rivales lo respetaban. La gente, lo seguía como si fuera una historia viva. Final del capítulo. En su diario personal, Haruki escribió una frase. Ahora que estoy aquí, me doy cuenta de que el fútbol no es la cima. Es el puente. Hacia los sueños de muchos. Y yo estoy aquí, para abrir caminos. Después de meses de temporada en el Betis, entre partidos, entrenamientos y viajes a Ecuador, Haruki recibió una noticia que lo llenó de orgullo y responsabilidad. La Federación Ecuatoriana de Fútbol lo convocaba para la próxima Copa América. Era el momento que todos esperaban. Haruki, el símbolo del nuevo fútbol ecuatoriano, regresaba para guiar a la Tri en un torneo que prometía historia. Pero antes, Europa tenía cuentas pendientes. En un partido decisivo de la Liga, el Betis visitaba al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. La rivalidad era máxima. El Betis necesitaba ganar para asegurar plaza europea. Pero algo dentro de Haruki había cambiado. Esta vez no iba a jugar para entretener. No iba a sonreír. No iba a hacer trucos. Esta vez, iba a demostrar quién era realmente. Un guerrero con sed de justicia. El partido de la venganza. El árbitro pitó el inicio. Desde el primer minuto, Haruki se mostró feroz. Desafiante. Sin titubeos. Los defensas del Madrid intentaban frenarlo con faltas duras. Pero él esquivaba, caía, se levantaba, y seguía. En el minuto 23, Haruki interceptó un pase en el medio campo. Corrió 40 metros con una potencia imparable. Superó a Carvajal con un sprint y definió con frialdad. Golazo.
0-1 Betis. No hubo celebración, solo una mirada fija al portero. Más allá de un jugador, los madridistas intentaron responder, pero Aruki no se detuvo. Minuto 55. Robo de balón, pase largo a Fekir y asistencia para el segundo gol. Minuto 78. Falta dura, esta vez fue él quien recibió la patada y se levantó con rabia. Minuto 85. Recibió el balón cerca del área, encaró a 3 rivales, pero esta vez no se entretuvo con fintas. Con un potente disparo cruzado, anotó el tercero. El Bernabéu en silencio. El Betis ganaba 3-0. La transformación al finalizar el partido, Aruki no sonrió. Sus ojos mostraban algo que pocos habían visto. Determinación fría, casi implacable. No era el prodigio alegre que todos amaban. Era un guerrero que había aprendido a jugar con la fuerza del dolor y la injusticia. El llamado a la trivias después, en una conferencia de prensa en Quito, la camiseta de Ecuador con el número 10 colgaba en el podio. Aruki apareció, esta vez con la sonrisa genuina, aunque más madura. Volver a la selección es un honor que no tomo a la ligera. Quiero jugar esta Copa América para demostrar que somos más que un país pequeño en el mapa. Somos un pueblo fuerte, orgulloso, con sueños grandes. El inicio de un sueño. Los días previos al torneo fueron intensos. Aruki entrenó con la selección, contagió su energía, y fue líder dentro y fuera de la cancha. En el debut, un partido difícil contra Uruguay, marcó un gol y dio una asistencia. Los medios comenzaron a hablar de la era Aruki en la selección. Epílogo del capítulo. Aruki se preparaba para llevar a Ecuador a lo más alto. Pero todos sabían que, detrás de esa sonrisa que volvía a lucir, estaba el fuego de aquel partido en el Bernabéu. Porque un prodigio puede encantar, pero un guerrero puede cambiar la historia. La Copa América. El camino de Ecuador y Aruki. La Copa América comenzó en un clima tenso pero lleno de esperanza. Ecuador llegaba con Aruki Khan como su faro y líder indiscutible. Cada partido fue una batalla. Contra Argentina, Brasil, Colombia, Chile. Aruki no solo anotaba goles y daba asistencias, sino que también inspiraba a sus compañeros con su pasión y liderazgo. En cuartos de final, enfrentaron a Uruguay en un duelo épico. Aruki marcó el gol de la victoria en los últimos minutos con un disparo imposible. El país entero celebró, y el sueño parecía más cerca que nunca. En semifinales, Ecuador enfrentó a Brasil nuevamente. Esta vez, sin arbitrajes injustos, el partido fue un espectáculo. Aruki anotó un hat-trick, y Ecuador ganó 4-3 en tiempo extra. La final fue contra Argentina en el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Un partido tenso, cerrado, donde Aruki fue la clave. Con un gol y 2 asistencias, Ecuador ganó 3-2. El país celebró su primer título continental. Y Aruki se consagró como el mejor jugador del torneo. Después de la histórica victoria en la Copa América, la vida de Aruki Khan cambió para siempre. Su nombre resonaba en cada rincón del mundo futbolístico y las expectativas eran más altas que nunca. Pero Aruki sabía que el éxito verdadero no se mide solo en trofeos, sino en la constancia, la humildad y el trabajo duro. Temporada con el Real Betis. Decidió quedarse una temporada más en el Betis, un club que lo había apoyado desde el principio y le permitió crecer sin presiones extremas. Desde el primer partido de la nueva temporada, Aruki mostró una evolución notable. Su juego se había vuelto más completo. Mejor visión de campo, pases milimétricos y una resistencia física que lo hacía casi imparable. Pero no todo fue sencillo. Los rivales empezaron a estudiarlo, y las marcas personales se volvieron más duras. Las faltas aumentaron y las provocaciones también. Aún así, Aruki mantuvo la calma y respondió con goles y asistencias. Su mejor partido de la temporada fue contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde anotó un hat-trick y dio 2 asistencias, ganándose el respeto absoluto del Bernabéu. El interés de los gigantes de Europa no pasó mucho para que los grandes clubes pusieran sus ojos en él. El FC Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City y el Bayern Múnich se disputaban la posibilidad de ficharlo. Las ofertas eran millonarias y la presión de la prensa aumentaba. La decisión pendiente. A pesar de la tentación, Aruki no estaba apurado. Sabía que debía elegir con calma el próximo paso en su carrera. Por ahora, su compromiso era con el Betis y conseguir creciendo. El sueño europeo seguía ahí, brillante y esperándolo. La temporada avanzaba, y Aruki Khan estaba en un momento de forma impresionante. Cada vez que pisaba el césped del estadio Benito Villamarín, el público se maravillaba con su talento único. Aruki no solo jugaba, sino que dominaba el juego. Sus regates eran impecables, su visión de campo perfecta, y su potencia física inigualable. En poco tiempo, rompió varios récords históricos del Betis y de la Liga.
Máximo goleador del Betis en una temporada en más de 50 años. Jugador con más asistencias en una sola campaña en la historia del club. Primer jugador ecuatoriano en anotar hat-tricks consecutivos en la Liga Española. Récord de minutos jugados sin recibir una tarjeta roja en la temporada. El mundo del fútbol no tardó en reaccionar. Medios de todo el planeta alababan su talento y su consistencia. Haruki Khan, la revelación que está revolucionando Europa, el ecuatoriano que destruye récords y no piensa en detenerse la presión de las ofertas millonarias con su nivel al máximo, grandes clubes comenzaron una intensa batalla para ficharlo. FC Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich y PSG, entre otros, hicieron ofertas millonarias. El Betis sabía que sería difícil retenerlo, pero Haruki aún no estaba listo para tomar una decisión definitiva. Un futuro incierto pero prometedor. Haruki mantuvo la calma ante el torbellino de rumores y propuestas. Por ahora, su foco estaba en seguir mejorando y darlo todo en cada partido. Sabía que su gran salto estaba cerca, pero aún debía preparar el terreno para ser más fuerte y maduro. El mundo espera. Los aficionados, periodistas y expertos del fútbol esperaban ansiosos el anuncio de su próximo club. Mientras tanto, Haruki seguía haciendo historia en el Betis, dejando claro que no solo era un prodigio, sino un futuro ícono del fútbol mundial. El Benito Villamarín ardía de emoción. El Real Betis se jugaba la clasificación a Champions League en un partido decisivo contra el Atlético de Madrid. El ambiente era tenso, eléctrico. Pero en medio del caos, Haruki Khan caminaba tranquilo. Jugaba con una calma que desafiaba la lógica. Su sonrisa ligera recordaba a Ronaldinho. Su control del balón era quirúrgico, como Messi. Y cuando arrancaba, lo hacía con una potencia que recordaba a Cristiano Ronaldo en sus mejores días. A los 13 minutos, recibió en la banda izquierda, encaró, recortó al primer rival, el segundo, y disparó cruzado. 1-0. La multitud explotó. Minuto 32. Pase filtrado al hueco. Asistencia quirúrgica. 2-0. Minuto 40. Otro pase suyo, esta vez con una ruleta previa, terminó en el tercer gol. En la segunda mitad, fue imparable. Volvió a marcar tras una pared con el mediocentro. Y luego, ya con el partido definido, regaló otra asistencia. 2 goles. 4 asistencias. Una actuación legendaria. El mundo está atento, pero Haruki tiene otros pensamientos. La prensa europea lo colocaba en la órbita de todos los gigantes. Real Madrid lo quiere como su nueva joya. Manchester City prepara oferta récord. PSG y Bayern luchan por el ecuatoriano imparable. Pero Haruki, en entrevistas, desviaba todas las preguntas. Mi mente está en el fútbol. No en los millones. Aún tengo cosas por hacer aquí. Lo decía con sinceridad. Pero esa noche, el fútbol pasó a segundo plano. Una llamada que sacude su mundo. Eran las 11:47 de la noche. Haruki estaba en su apartamento de Sevilla cuando sonó su celular. La voz del otro lado estaba quebrada. Haruki, tu tío, está en cuidados intensivos. Fue algo repentino. Ven si puedes. Ese hombre no era cualquier persona. Era su único familiar. La figura que había sido su apoyo desde pequeño. Quien lo cuidó, lo animó, quien le compró sus primeros botines cuando nadie más creía en él. Haruki no dudó. Canceló entrevistas. Habló con la directiva. Y tomó el primer vuelo a Ecuador. El regreso que no fue por fútbol. Su llegada a Guayaquil fue discreta. No permitió cámaras, no aceptó saludos públicos. Entró al hospital sin decir una palabra. Allí estaba él. Conectado, sedado. Haruki se sentó a su lado, tomó su mano, y sintió por primera vez en mucho tiempo que no podía hacer nada. Le habló en voz baja. No te vayas. Aún no. No te voy a fallar. Todo esto, tú lo empezaste conmigo. Entre emociones, una nueva promesa. Durante su estadía, recibió el cariño de los ecuatorianos. Muchos se sorprendieron al verlo caminando por calles comunes, saludando niños, regalando autógrafos en silencio. Pero Haruki estaba en otra dimensión emocional. El fútbol le había dado todo, pero ese momento le recordó lo que de verdad importaba. Y mientras salía una noche del hospital, mirando el cielo, se dijo a sí mismo, volveré. Más fuerte. Por él. Por mí. Por todos los que creen que un chico sin nada puede llegar a ser todo. Días sin fútbol. Después del clásico, Haruki desapareció por unos días. Nada de entrenamientos, ni redes sociales, ni llamadas. Solo silencio. El Betis lo entendió. Le dieron el espacio. Y él lo necesitaba. No era solo el dolor de la pérdida. Era también el peso de todo lo que había logrado tan rápido. Demasiado rápido. Estaba cansado. El plan.
Un descanso. Haruki decidió que tras finalizar la temporada, se alejaría un tiempo del fútbol. Tal vez un par de meses, o quizá más. Quería respirar, volver a su tierra, caminar por las calles sin que lo señalaran. Ser solo, Haruki. Había hecho más de lo que cualquiera esperaba. Pero justo cuando el descanso parecía definitivo, recibió una carta. La carta inesperada era un sobre sencillo, sin remitente claro. Dentro, una hoja escrita a mano con tinta azul, temblorosa. Emotiva. Haruki, sé que este mundo puede ser muy injusto a veces. No te conocí como tú querías que te conociera. Pero siempre supe que eras especial. Te vi crecer, incluso cuando tú no sabías que estabas creciendo. Cada vez que tocabas ese balón, brillabas, y yo me sentía orgulloso. Nunca dudes de ti. Si necesitas parar, hazlo. Pero no olvides esto. Tu don es un regalo, y el mundo aún necesita verlo. Siempre contigo, incluso desde el cielo. La carta había sido escrita y dejada antes del fallecimiento de ese familiar tan especial. Había pedido que se la entregaran si algo llegaba a pasarle. Haruki apretó la hoja contra su pecho y, con los ojos llenos de lágrimas, susurró. Entonces no voy a parar, pero lo haré a mi manera. Sorpresa del club que lo formó una semana después, Haruki fue invitado a una ceremonia especial en Independiente del Valle, su primer club tras su renacimiento. Lo que él no sabía es que lo esperaban más de 5.000 niños, todos con camisetas que llevaban su número. La Academia de Juveniles fue oficialmente renombrada Centro Formativo Haruki-kan. Un mural con su rostro adornaba el estadio alterno. Y en una placa de oro, el que nunca olvidó de dónde vino. Haruki no pudo evitar llorar, no por tristeza, sino por gratitud. Sorpresa del Real Betis al regresar a España, el Betis también tenía algo preparado. Justo antes del último partido de la temporada, lo llamaron al centro del campo. Y frente a todo el estadio, le entregaron una camiseta especial. Número 100. Gracias por cambiar nuestra historia. La ovación duró más de 5 minutos. Sus compañeros lo abrazaron. Su entrenador lo aplaudió con lágrimas. Y la afición coreó una sola frase. Haruki, quédate. El partido final de la temporada ese día, Haruki jugó sin presión. Libre. Limpio. Con alegría, pero también con madurez. Marcó 2 goles, dio una asistencia, y regaló su camiseta a un niño en silla de ruedas que lo esperaba al borde del túnel. Fue el final perfecto para una temporada legendaria. Las ofertas, y la pregunta esa misma noche, llegaron mensajes de todos los clubes más grandes de Europa. Manchester City ofrecía un proyecto en torno a él. Real Madrid lo quería como el sucesor de su 10. Barcelona hablaba de una nueva era dorada. Juventus, Bayern, Liverpool, todos lo querían. Incluso la MLS ofreció cifras astronómicas para tenerlo en Estados Unidos, pero Haruki guardó todos los papeles en un cajón. Miró la carta una vez más. Y pensó, ¿qué quiero yo? Cierre del capítulo. Haruki se tomó un mes de silencio. Sin compromisos. Solo entrenar por su cuenta, descansar, y reconectar con su esencia. Hasta que, una tarde cualquiera, bajo la lluvia, mientras entrenaba solo en una cancha vacía, una sonrisa volvió a su rostro. El mes sabático de Haruki-kan había sido todo menos descanso emocional. Pasó los días entrenando solo, leyendo cartas de aficionados de todo el mundo, visitando lugares que le traían recuerdos de aquel ser querido que ya no estaba, y preguntándose si aún quería seguir en la cima del fútbol. Hasta que un día, recibió una llamada inesperada. Era de Independiente del Valle. Haruki, queremos que regreses a Ecuador. No para jugar, sino para estar presente en algo especial. Él aceptó, sin saber lo que le esperaba. La primera sorpresa. Ecuador se detiene al llegar al aeropuerto de Quito, fue recibido por cientos de niños con camisetas de Ecuador y del Betis, todos con su número en la espalda. Las cámaras lo seguían, pero nadie sabía qué ocurría exactamente. Una caravana lo llevó a su ciudad natal. En el trayecto, pasaron por una avenida rebautizada con su nombre. Y al llegar al estadio de Independiente del Valle, encontró algo que lo dejó sin palabras. Un partido homenaje internacional. En el centro del campo, una gran pancarta decía, aquel que nunca olvida sus raíces, nunca muere. En el corazón del pueblo. En la pantalla gigante, comenzó un video en homenaje a su familiar fallecido, con imágenes inéditas, anécdotas de vecinos, y palabras de Haruki en distintas entrevistas a lo largo del tiempo, sin que él lo supiera. Luego, niños de la academia formaron una figura humana en el campo. El rostro del familiar que él tanto amó. Haruki cayó de rodillas. Y lloró. Sin vergüenza. Sin miedo. Solo verdad. La segunda sorpresa. El gesto de Betis. Días después, ya de regreso a España, el Betis lo invitó a un evento privado en el estadio.
Allí, al ingresar a una sala, encontró una pintura gigante. Era él, con su camiseta, abrazando a una figura hecha en sombras, claramente representando al familiar fallecido. En la parte inferior, una frase dorada. Alguien se va, pero su amor queda grabado en los que brillan con su luz y luego, el club anunció la creación de una fundación a nombre del familiar de Haruki, que apoyará a niños ecuatorianos con talento, sin recursos, para llegar a Europa. Haruki se quedó mudo. Solo pudo abrazar a todos los presentes. La tercera sorpresa. Todos sus clubes unidos, pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. Una semana después, mientras el mundo seguía esperando su decisión sobre si ficharía por otro club, se anunció un evento internacional televisado. Un solo corazón. Homenaje a Haruki Kanai. Clubes como PSG, Manchester City, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern, e incluso clubes ecuatorianos, enviaron vídeos en los que sus capitanes y directores técnicos hablaban del impacto de Haruki, y dedicaban mensajes de apoyo por su pérdida. Cada uno entregó una camiseta especial, con el nombre del familiar en la espalda, acompañada de flores, cartas, y banderas de Ecuador. El mundo entero se conmovió. La pregunta final al terminar el evento, Haruki se quedó solo en la sala de prensa. Sin cámaras. Sin fans. Solo él, y su decisión. Miró el cielo. Cerró los ojos. Y murmuró. Gracias por no soltarme. Este siguiente paso, lo haré por ti. Cierre del capítulo. La temporada europea estaba por empezar. Todos esperaban su anuncio. ¿Se quedaría en el Betis? ¿Iría al Real Madrid? ¿A la Premier League? Pero solo una persona lo sabía. Y estaba en paz con lo que estaba por decir. La ciudad de Sevilla despertaba con la incertidumbre en el aire. Las calles estaban cubiertas de titulares, especulaciones, encuestas y entrevistas. ¿Haruki se queda? ¿A qué club irá el genio ecuatoriano? ¿Y si sorprende al mundo de nuevo? Él, en silencio, había tomado la decisión. Una decisión que nacía no del dinero, ni de la fama, sino del deseo de construir algo desde abajo. De hacer historia donde nadie lo esperaba. La despedida perfecta en el Benito Villamarín. Antes de su anuncio, Haruki quiso tener un último partido con el Real Betis Balompié. Era un amistoso ante el Ajax, pero el estadio estaba lleno como si se tratara de una final de Champions. Durante los primeros minutos, el público apenas podía corear. Todos esperaban, ¿se iría? Pero en el minuto 10, tras una jugada espectacular, Haruki detuvo el balón en el borde del área, alzó la mirada hacia la tribuna. Y besó el escudo del Betis. Ahí lo entendieron. Ese era su adiós. El resto del partido fue una exhibición. Un gol desde fuera del área, una asistencia de taco, un túnel imposible, y una sonrisa eterna en el rostro. Al finalizar, tomó el micrófono. Betis fue el club que me rescató cuando nadie creía en mí. Siempre llevaré este escudo en el corazón, pero es hora de dar el siguiente paso. No al más rico, no al más grande, sino al más hambriento. Nos vemos en Inglaterra. La sorpresa mundial. Haruki ficha por el Brighton y Hove Albion. Sí. No fue el Manchester City, ni el Liverpool, ni el Arsenal. Fue el Brighton. Un club que en los últimos años había crecido con humildad, apostando por el talento joven y el fútbol ofensivo. La noticia sacudió las redes. Haruki Kan ficha por el Brighton. Quiero hacer historia donde nadie espera. Del corazón del Betis al alma de la Premier. ¿Por qué Brighton? En una entrevista posterior, Haruki explicó. Me reuní con clubes que me ofrecían todo, excepto esencia. Brighton me ofreció un proyecto, una identidad. No quieren que solo gane, quieren que transforme. Y eso es lo que busco. Los hinchas del Brighton no podían creerlo. Un jugador de nivel Balón de Oro, el mejor joven del mundo, aterrizaba en su casa. Era como ver llegar a Ronaldinho en sus mejores días, pero más centrado, más hambriento. La bienvenida en su presentación oficial, Haruki apareció con una camiseta celeste y blanca, el número 22 en la espalda, y la bandera de Ecuador bordada en el pecho. Miles de fans llenaron el Amex Stadium solo para verlo entrenar. El club preparó un emotivo video de sus jugadas en el Betis, su infancia en Ecuador, y el homenaje a su familiar. Al final, se proyectó un mensaje en grande. Aquí no te pedimos que seas leyenda, te ayudaremos a crearla. Haruki, con los ojos llenos de emoción, simplemente dijo. Estoy en casa otra vez. Cierre del capítulo. Mientras el mundo seguía debatiendo si fue una buena decisión o una locura, Haruki entrenaba en silencio, como siempre lo hizo. Esperando el debut de la Premier League. Y en su corazón, sabía algo que los demás aún no veían. A veces, los más grandes no nacen donde todos miran, sino donde nadie espera. La lluvia caía constante sobre el sur de Inglaterra.
El cielo gris parecía advertirle a Haruki que ya no estaba en España. Ya no más sol de Sevilla, ni cánticos de verdiblancos. Ahora estaba en Brighton, tierra de vientos fríos y fútbol físico. El cambio fue brutal desde el primer día. El entrenamiento inicial. Bienvenido al fútbol inglés. En su primer entrenamiento con el Brighton, Haruki fue recibido con miradas de respeto y escepticismo. Algunos pensaban que venía como estrella mediática. Otros, que sería frágil para el ritmo de la Premier. Pero bastaron 10 minutos de rondos, regates y precisión quirúrgica para silenciar todo. Lo que más sorprendió fue su intensidad defensiva. No solo era magia con el balón. También presionaba como un guerrero. Los entrenadores sonrieron. Los jugadores se miraron. Este no vino a pasear el reencuentro con Estupiñán al final del primer entrenamiento, alguien lo esperaba en la banda con una sonrisa enorme. Pero viste Estupiñán. Mi ñaño. Gritó el lateral izquierdo, abrazándolo fuerte. Los dos ecuatorianos se habían cruzado muchas veces en la selección, pero ahora, eran compañeros de club. Rieron, recordaron concentraciones con Ecuador, hablaron de los días difíciles, de los triunfos con la Tri, y prometieron algo. Vamos a hacer historia para Ecuador desde aquí. Tú por la izquierda, yo por todo el campo. Desde ese día, su conexión fue inmediata. En cada sesión, en cada pase, parecía que se leían la mente. El Brighton tenía ahora una dupla tricolor que desbordaba pasión y técnica. El debut en Premier League. Brighton vs. West Ham. El estadio Amex estaba lleno. Era el inicio de temporada y el debut de la nueva joya ecuatoriana. A los 10 minutos, Haruki ya había provocado 3 faltas. Era imparable. Su estilo mezcla de Ronaldinho, jugando con una sonrisa, Messi, inteligente, escurridizo, y la potencia de Cristiano Ronaldo, lo convertía en un monstruo futbolístico. Pero los ingleses no lo iban a dejar brillar sin resistirse. Lo golpearon, lo empujaron, le marcaron encima con dureza. La respuesta. Una jugada al minuto 27 lo cambió todo. Haruki recibió de espaldas en el medio campo. Con un giro perfecto, dejó atrás a 2. Corrió como flecha. Túnel al defensa. Pase al espacio a Estupiñán, que devolvió de primera. Y Haruki, sin mirar, picó la pelota sobre el portero. ¡Gol! Todo el estadio enloqueció. Era su primer gol oficial con Brighton, y lo celebró apuntando al cielo con lágrimas contenidas. El resto del partido. Una clase magistral. Haruki no se detuvo. Marcó otro gol en el segundo tiempo tras una pared con Mitoma. Y dio 2 asistencias más, una de ellas con un pase sin mirar que dejó solo a Welbeck frente al arco. Brighton 4-1 West Ham. El marcador decía mucho, pero el impacto emocional era aún mayor. Las redes sociales ardieron. Haruki Khan es real. La Premier ya tiene un nuevo crack. Ecuador tiene a 2 bestias en Brighton. Y pensar que otros clubes no lo quisieron. Adaptación fuera del campo. La vida en Inglaterra no era fácil. El clima, el idioma, la distancia de sus raíces, pero Haruki se refugió en lo único que conocía. El balón, el entrenamiento y la disciplina. Sin familia que lo esperara al volver a casa, los días eran silenciosos. Las noches, a veces, pesaban. Aún guardaba una foto antigua de su madre. La tenía en su casillero. Cada vez que salía al campo, la tocaba con respeto y promesa. Sé que me estás viendo. Todo esto, también es por ti. Pervis Estupiñán fue su apoyo más cercano. Le hablaba, lo acompañaba, le devolvía las risas cuando el mundo parecía más gris. Gracias a él, Brighton se sintió un poco más cálido. Tú no estás solo, ñaño, le decía. Aquí estamos juntos. Cierre del capítulo. Mientras muchos cracks sudamericanos se pierden en Europa. Haruki brillaba. Y no solo brillaba, inspiraba. No solo era una estrella. Era un símbolo para Ecuador, y para todo joven que alguna vez fue subestimado. Y mientras en el horizonte aparecían rumores de selecciones poderosas y copas por venir. Él pensaba solo en una cosa. El fútbol me dio una nueva vida, y no pienso desaprovecharla. La Premier no perdona. Y ahora, Haruki lo sabía mejor que nunca. Tras su debut soñado, el calendario marcaba un reto brutal. Manchester City, el campeón, el todopoderoso equipo de Guardiola. Brighton llegaba invicto, pero con los pies en la tierra. Sabían que el City era más que un equipo. Era una máquina aceitada con estrellas en cada rincón. Pero Haruki no temía. En su mirada no había duda, solo hambre. Hambre de gloria. Días antes del partido, el respeto y los rumores en las conferencias previas, los periodistas no paraban de hablar del joven ecuatoriano. ¿Cómo pararán a Haruki Khan? Es el nuevo fenómeno de la Premier. Guardiola. ¿Le preocupa el talento de este chico? Pep respondió con calma, pero con una sonrisa que decía mucho. Lo he visto, y sí, es especial.
muy especial. Ese mismo día, periodistas europeos soltaron la bomba. Manchester City, Arsenal, y Bayern Múnich están siguiendo de cerca a Rookie Khan, pero él no pensaba en fichajes. Pensaba en fútbol. En demostrar que ni los más grandes podían apagar su luz. El estadio Etihad. La tormenta empieza, la lluvia londinense no dio tregua. El Etihad rugía. 60.000 personas. Y frente a él, Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, y aún así, Rookie no bajó la cabeza. Desde el inicio del partido, Brighton apostó a lo suyo. Presión, orden, y dejar que Rookie y Mitoma hicieran magia en los espacios. Pero el City golpeó primero. Un misil de Foden al minuto 12. 1-0. Brighton no se rindió. Y fue ahí cuando apareció Rookie en estado puro. El gol del empate. Arte bajo presión minuto 31. Estupiñán robó un balón y tocó con Rookie en el medio campo. Y entonces, todo el estadio quedó en silencio, un giro. Una pisada. Una ruleta. Dejó atrás a Rodri. Se escapó entre los centrales. Y ante Ederson, picó el balón suavemente con su pierna derecha. ¡Gol! El Etihad, helado. El joven ecuatoriano había empatado el partido con una clase de fútbol total. Y con una sonrisa a lo Ronaldinho, celebró señalando el escudo del Brighton. El segundo tiempo. La tormenta se enciende, el City se volcó con todo. Atacaban como un ejército. Pero Rookie, era fuego en cada contraataque. Minuto 57. Asistencia a Mitoma con pase filtrado entre 5 rivales. 2-1 Brighton. El Etihad empezaba a rugir con rabia. Guardiola no podía creerlo. Minuto 73. Pase largo, Rookie la baja de pecho, regatea a Walker, centro raso. Gol de Welbeck. 3-1. El mundo del fútbol explotó en redes. Rookie está destruyendo al Manchester City, esto no es suerte, es un fenómeno, no hay dudas. Este chico está para Balón de Oro. Los minutos finales. Castigo, y gloria, el City descontó con Haaland al 84. El partido terminó 3-2 para Brighton. Rookie salió ovacionado, incluso por los rivales. Guardiola se le acercó al final. Disfruta este momento, chico. Lo tuyo es de otro mundo. Pero lo mejor aún estaba por llegar, después del partido. Ofertas, portadas, y un mensaje inesperado al día siguiente. La portada del Equipe, Marca, y The Guardian era la misma. Rookie Khan humilla al City y sacude Europa. Brighton recibió 3 ofertas formales. Bayern Múnich, Arsenal, AC Milan, pero Rookie aún no respondía. No era su momento. Solo subió una foto en sus redes. Él señalando el cielo, con la camiseta mojada. La leyenda decía: mamá, esto también fue por ti. Brighton estaba clasificado para la Europa League por primera vez en su historia, y Rookie sabía que ese torneo era su siguiente gran desafío. El ambiente en la ciudad era eléctrico. Los fanáticos esperaban ver a su prodigio brillar en escenarios europeos. El debut europeo. Brighton vs. Olympique de Lyon en el Stade de Lyon. La primera prueba fue dura. El equipo francés jugaba con intensidad y experiencia. Pero Rookie no se intimidó. Desde el primer minuto fue una tormenta eléctrica, desbordando, dando pases imposibles y presionando con ferocidad. Al minuto 35, un desborde por la derecha, un centro al área, y un remate certero de Mitoma que Rookie había habilitado con un pase magistral. Brighton ganó 2-1, y Rookie fue elegido MVP del partido. La leyenda crece. Próximos partidos en las siguientes rondas, Rookie elevó su nivel. Marcos Llorente, defensa del Atlético de Madrid, confesó en una entrevista: Rookie no es solo talento, es un atleta completo y un estratega. Jugar contra él es un reto brutal. Con Brighton, Rookie marcó 5 goles y 7 asistencias en la Europa League esa temporada, llevando al equipo a semifinales, donde cayeron contra un Bayern Múnich implacable. La llamada que cambió todo. La Tri lo necesita. Mientras Brighton luchaba en Europa, Rookie recibió una llamada que nunca olvidaría. Era el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Rookie, queremos que seas el capitán de la selección. Eres la esperanza de una nueva generación. El mundial está a la vuelta de la esquina, y necesitamos que lideres este sueño. Rookie sintió un nudo en la garganta. No era solo un llamado para jugar. Era una misión para cambiar el destino de Ecuador. Preparándose para el mundial, Rookie aceptó sin dudar. Se reunió con Pervis Estupiñán y otros jóvenes talentos, y juntos empezaron a entrenar como un verdadero equipo. Sabían que la Copa del Mundo sería el escenario perfecto para mostrar que Ecuador ya no era un rival pequeño. Cierre del capítulo. Entre entrenamientos, partidos, y momentos de reflexión, Rookie se repetía: el fútbol me dio una nueva vida, una nueva familia.
Ahora, es tiempo de devolver todo eso a mi gente. Con la camiseta de la Tri en el pecho, y la camiseta del Brighton en la espalda, Haruki se preparaba para la batalla más grande de su carrera. La Copa Mundial de la FIFA. Ecuador en la cúspide. El calor de Qatar no intimidaba a Haruki. Con la camiseta amarilla de Ecuador y la cinta de capitán en el brazo, caminaba con determinación rumbo al estadio. Había soñado con ese momento desde niño, y ahora estaba allí. No solo por él, sino por toda una nación que confiaba en su talento. El primer partido de Ecuador sería contra Alemania, un gigante histórico. Debut con fuego y corazón. El silbato sonó y el partido comenzó. Alemania adelantó rápido, pero Ecuador resistió con garra y orden. Haruki brilló con cada pase, con cada carrera, con cada toque. Al minuto 39, tras una jugada colectiva brillante, Haruki recibió el balón en el borde del área y con un disparo cruzado clavó el primer gol de Ecuador en ese mundial. Los ecuatorianos en las gradas estallaron. Era un símbolo, una promesa cumplida. La semifinal europea. Brighton contra Bayern. Mientras el mundo seguía atento al mundial, en Inglaterra Brighton se preparaba para la semifinal europea contra Bayern Múnich. El partido fue un choque titánico. Haruki lideraba el ataque, enfrentándose a jugadores como Neuer, Kimmich y Lewandowski. A pesar de la calidad del rival, Brighton jugó con valentía y cohesión. Haruki marcó un golazo tras una jugada individual que desató la ovación del Amex Stadium. Sin embargo, Bayern sacó su experiencia y ganó el partido 3-2, dejando a Brighton con un sabor amargo, pero con la frente en alto. Ecuador avanza con fuerza de vuelta en Qatar. Ecuador aseguró su clasificación a octavos con una victoria sobre México y un empate con Arabia Saudita. Haruki fue vital, no solo con goles, sino con liderazgo. Su capacidad para unir al equipo, para levantar el ánimo, lo convertía en un verdadero capitán. La doble presión y la fortaleza interna. Con dos frentes abiertos, Haruki sintió la presión crecer. Los entrenadores de club y selección coordinaban para manejar su carga física y mental. Pero él jamás mostró debilidad. Cuando las luces estaban más fuertes, Haruki brillaba más. Cierre del capítulo con la Copa del Mundo avanzando y Brighton listo para seguir peleando en la Premier y la próxima temporada europea. Haruki estaba en el centro de todas las miradas. No era solo un jugador más. Era el prodigio oculto que ahora demostraba que podía ser el líder que su gente necesitaba. Esta es solo la primera parte de la historia, pensó, mientras el rugido de los fanáticos y el calor de la competición lo envolvían. Octavos de final. El peso de la historia. Ecuador enfrentaba a Francia, vigente campeón mundial, en un duelo que paralizaba al planeta. Haruki sabía que esta sería la prueba definitiva, no solo para él, sino para toda su nación. Con la camiseta amarilla y la cinta de capitán, entró al campo con la convicción de un guerrero. El gol 500. Un momento para la eternidad. Corría el minuto 68 y el marcador estaba 1-1. Haruki recibió el balón en 3/4 de cancha, y con una combinación de control y velocidad, dejó atrás a dos defensas. Al entrar al área, se perfiló y disparó con precisión quirúrgica, enviando el balón al ángulo superior derecho del arquero. Gol. Era su gol número 500 en su carrera profesional. El estadio estalló. Los compañeros lo abrazaron. Los rivales lo miraron con respeto. La televisión mundial repitió la jugada una y otra vez. Haruki Kan, el prodigio oculto, había alcanzado una cifra histórica. Victoria y avance. Ecuador ganó 2-1 y avanzó a cuartos de final, el mejor desempeño en la historia del país en un mundial. Haruki no solo había marcado goles, sino que había inspirado a todos con su liderazgo. Regreso a Brighton. La temporada que viene. Al terminar el mundial, Haruki volvió a Inglaterra con la motivación al máximo. Brighton se preparaba para una temporada crucial, con la participación en la Premier y la Europa League. El club anunció una renovación de contrato para Haruki, reflejando la confianza total en él como líder. La forja de una leyenda. En los entrenamientos y partidos, Haruki trabajaba sin descanso. Sabía que el camino hacia la grandeza no era solo talento, sino constancia, humildad y sacrificio. El número 22 en su espalda no solo representaba un jugador excepcional, sino la esperanza de toda una generación. Cierre del capítulo. Mientras el sol se ocultaba sobre el Amex Stadium, Haruki miró al horizonte y pensó: cada gol, cada partido, cada lágrima, todo vale la pena. Pero esto apenas comienza. Cuartos de final. La presión máxima. Ecuador se enfrentaba a Brasil, un clásico continental que paralizaba al mundo entero. El estadio vibraba con la energía de miles de aficionados. Haruki sabía que no solo jugaba por Ecuador, sino por todos los que alguna vez creyeron que el sueño era imposible.
El partido más difícil desde el primer minuto, Brasil impuso su juego físico y técnico. Pero Haruki no se intimidó. Con una mezcla de inteligencia y fuerza, lideró cada ataque y defendió con la misma pasión. Al minuto 52, tras un contraataque letal, Haruki asistió a un joven delantero que anotó el primer gol. El momento personal, sin embargo, la intensidad del partido y el peso del sueño le pasaron factura. En un instante, Haruki sintió un dolor en el costado, una vieja molestia que parecía volver. Se tomó un momento para respirar, y en la mente le apareció el recuerdo de su familiar fallecido, la razón por la que nunca se rinde. Con lágrimas en los ojos, volvió al campo y siguió luchando con el alma. El resultado: el partido terminó 2-2 en tiempo reglamentario, y se definió en penales. Haruki anotó su penal con una calma impresionante. Pero Brasil ganó la tanda, dejando a Ecuador fuera. Aunque la tristeza invadió a todos, Haruki levantó la cabeza. Reflexión y futuro. En la conferencia de prensa, Haruki habló con voz firme. Perdimos, pero ganamos respeto. Esto es solo el comienzo. Volveremos más fuertes. Regreso a Brighton y nuevo reto de regreso en Inglaterra. La temporada continuaba y Haruki sabía que debía estar listo para nuevos desafíos. Un nuevo rival, un club inglés que se había fijado en él para la próxima temporada, estaba preparando su oferta. Pero antes, Brighton y Haruki se enfocaban en seguir construyendo historia. Cierre del capítulo. Mientras las luces del estadio se apagaban, Haruki miraba al cielo. Sabía que las batallas más difíciles apenas comenzaban. Y él estaba listo. La luz detrás del ídolo. Después de la intensidad del mundial y la vorágine de la Premier, Haruki buscaba un respiro. No solo en lo físico, sino en lo emocional. Sabía que detrás del jugador brillante había un joven que quería más que solo goles y victorias. Los amigos que lo sostienen desde Ecuador hasta Inglaterra, Haruki había construido un círculo íntimo y sólido. Pervis Estupiñán, su compañero de selección y club, era más que un amigo. Era un hermano de vida. Aquí, fuera del campo, la vida es otra cosa, le decía Pervis mientras compartían tardes jugando videojuegos o viendo partidos clásicos. También había nuevos amigos en Brighton, como Mitoma y Welbeck, quienes le ayudaban a adaptarse a la cultura inglesa y a desconectarse del estrés. Un romance inesperado. En uno de los eventos benéficos organizados por el Betis en honor a su familiar, Haruki conoció a Lia, una joven periodista deportiva apasionada, inteligente y con una sonrisa que derritió su coraza. Lo que comenzó como una amistad profesional se transformó en citas discretas y momentos compartidos llenos de complicidad. Lia entendía el peso que llevaba Haruki y nunca lo juzgó por su fama, sino que lo apoyó en sus momentos más